Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda mesa del coloquio de mediación. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan acá presencialmente y de quienes posteriormente nos vean en la grabación que subiremos a redes sociales. En esta mesa nos acompañan en este momento Rosa María Quesada, Cecilia Budar, Aide Vidal. Conforme vayamos pasando a las preguntas, las vamos a presentar ya más en extenso. Y solamente les recuerdo que estamos haciendo esta actividad porque existe un interés ya desde hace años en la mediación cultural, aunque en distintos espacios y contextos se utilizan distintos conceptos. Sobre todo en el ámbito de la promoción de la lectura es donde se usa desde hace años el concepto de mediación para definir la actividad que se realiza y de mediador o mediadora para la persona que realiza esta actividad. Propusimos este coloquio justamente para poner en contacto y en diálogo a personas que trabajamos en distintos contextos culturales, como pueden ser escuelas o instituciones educativas de distinto nivel, museos, también bibliotecas públicas y cualquier otro espacio donde se realicen actividades ligadas a la promoción, a la enseñanza, al aprendizaje o a la mediación cultural o de lectura en particular. Planteamos 4 preguntas que son a la vez generales, pero también apuntan a elaborar y compartir las ideas sobre aspectos básicos de esta actividad. Las preguntas son: ¿qué se entiende por mediación en espacios culturales diversos? Segunda pregunta: ¿cuándo se necesita mediación y por qué? La pregunta implícita ahí es si hay ocasiones en que no se necesita mediación. La tercera pregunta es: ¿qué modalidades de mediación realizas en tu espacio de trabajo? Y la cuarta: ¿qué elementos teóricos fundamentan las prácticas de mediación que se realizan en el espacio donde cada quien trabaja? ¿Sí? Entonces, voy a pasar el micrófono primero a Rosa María Quesada. Ella es promotora de lectura. Ha tenido su propia sala de lectura en casa donde atendía a su comunidad. Ha sido bibliotecaria escolar en 3 diferentes escuelas privadas. Ha participado en diferentes proyectos de selección de libros y ha registrado el trabajo de mediación de los padres de familia de diferentes escuelas para sus distintos trabajos de investigación, incluyendo su tesis y estancias en el extranjero. La primera pregunta: ¿qué se entiende por mediación en tus espacios de trabajo? Bueno, pues primero muchas gracias a todos por estar aquí, porque tuvimos una mesa, la primera mesa creo que fue muy intensa y nos llenamos de preguntas. Y bueno, entonces voy a también tomar en cuenta esas reflexiones que hicimos un poco, en donde ya estuvimos viendo que la mediación, primero nos dijeron que era un tipo de negociación, ¿no? Negociar cuando hay conflicto entre 2 personas. También vimos que es como acercar a lo mejor un objeto a una persona, un objeto teórico o un objeto concreto también, y también es como abrirle el pensamiento a otra persona. O sea, a lo mejor puede haber cosas que estaban enfrente de nosotros todo el tiempo, pero que no las supimos ver, no las supimos leer, y es acercarle eso, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo de esto, a ver si no dice Estela que soy muy cursi, pero creo que son las mamás, ¿no? Las mamás son las primeras mediadoras en este mundo, cuando nos acercan pues la realidad del mundo al que venimos a dar todos y que no sabemos nada. Entonces, pues primero la cuidadora esencial, que es la mamá, o cualquiera que funja como esa cuidadora primera, le va a enseñar a ese ser todo porque le es desconocido. Entonces yo creo que esa es la máxima mediación, cuando uno viene en ceros y tiene que aprenderlo todo, ¿no? Hasta diferenciar los olores, cómo llamar la atención con el llanto, cuándo sí, cuándo no, y uno se va pues resignando a vivir en este planeta.
pero te dan herramientas para lograrlo. Entonces yo creo que teniendo eso como un ejemplo máximo de mediación, podemos pensar que nuestro trabajo tiene que ser eso, o sea, como si nosotros fuéramos extraterrestres en una nueva materia, cuando los niños entran a la primaria, ¿no? Que no saben las matemáticas, que no saben el alfabeto, y bueno, es que es muy bonito cuando uno no sabe nada, porque todo se le parece perfecto. Ahora que decía Gregorio de mis estancias en el extranjero, les puedo decir cuando fui a Vietnam, yo me sentía así que no sabía nada, nada. O sea, yo volvía a nacer porque no sabía ni cruzarme la calle, no sabía dónde comer, no sabía ir al baño. O sea, tienes que aprender todo, ¿no? Como ahí, bueno, ahí en el hoyito y todo tienes que aprender. De verdad, entonces uno se tiene que dejar ir y preguntarlo todo, porque es una cuestión de sobrevivencia y como ya habíamos estado platicando, o sea, la persona que va a ser mediada tiene que sentir la necesidad, tiene que decir, es que no sé, enséñame, porque si uno entra de que, no, eso ya, para mí no es, no me gusta, yo, por ejemplo, nací desafinada, no voy a aprender música nunca, por más que sea el mejor maestro de guitarra, yo no voy a aprender porque no estoy abierta. O cuánta gente dice, no, es que yo no quiero aprender inglés porque eso no se me da. Pero no es que no se te dé, es que tú no quieres aprender por cuestiones políticas, sociales o experiencias en tu vida, ¿no? Entonces, yo ahora quiero hacer el énfasis mucho en que el mediador, o sea, nosotros podemos hacer circo, maroma y teatro, pero si la otra persona no quiere, no lo va a lograr. Entonces, para hablar en esta primera ronda, yo creo que la mediación es un triángulo equilátero perfecto en donde tiene que haber algo interesante que aprender, o sea, puede ser una materia, un objeto, una forma de ver las cosas, pero también influyen, creo que igualmente importante, tanto el mediador como la persona que está ahí para aprender y construir su conocimiento, ¿no? No creo que sea una parte más importante que la otra. Claro, que la persona que quiere aprender puede saltarse al mediador y aprender sola, eso sí. Pero si no hay un alumno deseoso, no importa que sea el mejor mediador, ¿no? Entonces yo diría eso. O sea, la mediación es ponerte al servicio de alguien que quiere aprender. Así lo resumiría. Bien, gracias. Siguiendo la dinámica de la mesa anterior, bueno, habría que hacer la pregunta, entonces, ¿no es parte del rol de mediador suscitar o generar ese interés y deseo en las personas mediadas? Vamos a pasar ahora el micrófono a Cecilia Budar. Actualmente es estudiante en la UNAM de Filosofía y realiza su servicio social como mediadora en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que está ubicado en la zona cultural en Ciudad Universitaria de la UNAM. En este lugar ella se desempeña como enlace, es decir, como guía de las salas del museo. Gracias. Pues sí, creo que como ya se dijo, mediación es acercar a la gente, ¿no? O sea, creo que esa sería mi palabra clave, acercar. Y justo qué bueno que dices lo de que soy guía, justo para decir que no soy guía, y para decir cuál es la diferencia entre guía y mediadora, y también que tiene mucho que ver también con la diferencia entre, por ejemplo, maestra y mediadora, ¿no? O sea, no es nada más una persona que enseña, o que te da un dato, sino es una persona que te acerca. Que son dos cosas muy distintas, ¿no? O sea, puedes tú saber todos los datos de una pieza del museo, o, por ejemplo, puedes saberte la tabla del 2 de memoria, adelante y para atrás, pero no estás cerca, ¿no? O sea, puedes estar completamente alejado de la pieza o alejado de las matemáticas. Entonces son dos cosas muy distintas, ¿no? Hacer guía de museo es el que te va y te cuenta, esta pieza es de tal año, se hizo con esta técnica, y tal vez te cuenta algún dato bibliográfico biográfico del artista.
y ya, ¿no? O sea, como que ahí termina y bueno, siguiente pieza, siguiente, no sé, siguiente edificio y ya vamos, ¿no? Con lo que sigue, ¿no? Y la tarea de mediación, pues, es completamente distinta, ¿no? O sea, es acercarte a platicar, es ver qué tiene que ver. Ok, esta pieza se hizo en otro país hace mucho tiempo, tal vez llega un niño pequeño y no, o sea, ni siquiera vivió al mismo tiempo que se hizo la pieza, ¿no? O sea, ya no tiene nada que ver como con su realidad o con su contexto, pero ¿qué tiene que ver, no? O sea, el momento y el lugar en el que se hizo la pieza ya no es algo compartido, pero ¿qué tiene que ver los temas con tu vida diaria? ¿Qué te hace reflexionar? ¿Qué te hace sentir? ¿No? O sea, ¿cómo puede estar implicado? Y eso no tiene nada que ver con los datos duros, ¿no? Como de la pieza. Entonces creo que por eso es acercar mi palabra clave. Y sobre la pregunta de si es el trabajo del mediador generar el deseo de aprender, pues creo que a veces sí, ¿no? O sea, como mediador de museo, pues muchas veces van a escuelas con niños que los llevan así medio a rastras, pues porque después se van a ir a Six Flags, entonces como que pues ya no quieren mucha competencia en la atención, y tal vez, o sea, incluso sin que los fueran a llevar a Six Flags después, o sea, pues a veces ni quieren ir, ¿no? O ya fueron a Six Flags y ya están cansados, ya no quieren saber nada más. Pero pues ya están ahí, ¿no? O sea, a veces sí toca. Digo, es padrísimo cuando la gente llega y quiere saber, o sea, desde antes, ¿no? O sea, que llegan las familias un domingo y te preguntan, ¿no? Si hay recorridos. Pues eso es a veces más a gusto, ¿no? Pero pues a veces toca dar a gente que no quiere saber, pero también es padre como ver las maneras en las que puedes tú hacer que después quieran saber más, ¿no? O sea, como que estas, sobre todo pues los niños de escuelas que llegan con un desinterés total y que al final terminan haciéndote preguntas y preguntas, pues creo que es lo más divertido, yo creo, de la mediación, o lo más interesante y complejo, ¿no? Gracias. Bueno, nos acompaña también aquí Aide Vidal Trejo. Ella es coordinadora presencial del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el mismo MUAC, en la UNAM, desde su creación. Y es pedagoga de formación. Dentro de sus principales intereses están el arte, la pedagogía, los públicos y la inclusión. Entonces, bueno, estamos en la pregunta, ¿qué se entiende por mediación? Gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. La mediación, como han comentado anteriormente, tiene originalmente otros motivos desde donde surge y sí implica en su principio la problematización. Sin embargo, cuando un concepto nosotros lo vamos apropiando en los distintos contextos, en este caso en los museos, va cambiando. Y también ahora más, ahorita les digo por qué, porque se ha ampliado muchísimo el concepto de mediación. Para mí inicialmente la mediación serían diálogos que se tienen entre dos personas más o un grupo más amplio, en este caso en los recorridos, en donde buscamos que se fomente justo ese acercamiento, en este caso, al museo, a las obras de arte y a todo lo que está en el espacio museístico, porque la mediación no es solamente directamente con una pieza, sino puede ser desde que entras, cómo te hacen sentir cada uno de los espacios, cómo llegas. Y la involucra también muchos factores, desde el estado de ánimo, la motivación con la que tú llegas a un espacio, la apertura que vas a tener o no para ese diálogo, porque también es importante para nosotros como mediadores ir reconociendo a las personas que tenemos en ese momento con nosotros para realizar alguna actividad. Y me regreso tantito porque creo que lo más importante para mí desde mi trabajo es pensar en que todos somos personas, en que estamos en distintos procesos de aprendizaje
en que el que nosotros estemos en un museo y tengamos la oportunidad de ver probablemente antes las piezas, conocer las exposiciones, hacen que nosotros generemos procesos lo más horizontales posibles. Porque si nosotros como mediadores tomáramos una posición por encima de alguien como el sabedor y el desconocedor, los procesos de aprendizaje sin duda no van a fluir. Cuando uno se siente evaluado en un proceso, ¿qué crees que es esto? ¿Qué piensas de esto otro? Hay que pensar bastante en cómo vas a hacer las preguntas, en las motivaciones de tu grupo y sobre todo en como mediador, ser un facilitador de los procesos del otro y potenciarle todo lo demás que pueda descubrir. Y en caso del arte contemporáneo, buscamos romper muchas barreras desde que formamos el programa. Esas barreras propias hacia el arte contemporáneo es que, quién sabe, ¿no? Y yo no sé, ¿por qué me están preguntando qué es el arte contemporáneo si yo vine para que me platicaran a mí? O en serio, esa lechuga, esa lata es la pieza, o cómo es que esta pieza tiene vómito, en serio, ¿cómo? Entonces hay que también, al tiempo que platicamos con los públicos, ir comentando ciertas características del arte contemporáneo y de los procesos también de los artistas, pero sobre todo basado en la escucha atenta de la otra persona y en desde dónde quiere aproximarse a una pieza o a una exposición. No desde donde nosotros queremos, sino descubrir en el otro desde dónde tiene y desde dónde está generando esas aproximaciones. Gracias. De hecho, faltaban de llegar dos de las ponentes. Acaba de llegar Laura Bordes. Pero bueno, ya que llegaste, Laura, estamos en la pregunta 1. ¿Qué se entiende por mediación en espacios culturales diversos? En el sentido de que cada quien viene de algún espacio cultural, como puede ser el museo, una escuela, biblioteca, etcétera. Entonces, puedes comentar en general qué entiendes por mediación, pero en particular desde el ámbito del museo. Ahora, no tenemos un resumen curricular tuyo, así que solo voy a decir lo muy general y tú puedes complementar, por favor. Laura Bordes es la responsable del área de educación del Museo Cabañas en Guadalajara, Jalisco. Y nos hizo el favor de acompañarnos en esta ocasión porque pues ella está en Guadalajara, ¿verdad? Bueno, te paso el micrófono y puedes complementar un poquito ahí sobre tu perfil. Ay, muchas gracias. Antes que nada, una disculpa por haber llegado tarde, el vuelo se retrasó, entonces, bueno, estoy muy agradecida por la invitación y por aprender también de la experiencia de los demás. Yo fui alumna del doctor Gregorio y colaboré con la doctora Rosa María Quesada. Mi trabajo se ha enfocado principalmente en los museos de arte. Mi formación es maestría en estudios psicoanalíticos y recientemente soy estudiante de la maestría en literacidad. Y para mí, bueno, el tema de la mediación podría hablar desde el campo de los museos de arte, que es de donde tengo ya experiencia desde hace 12 años, según Facebook. La última publicación que vi, el primer flyer que salió de una actividad, ya es hace 12 años. Y bueno, es que creo que en sí mismo el arte ya es una traducción medial. Esto me refiero un poco a las aportaciones de las traducciones intersemióticas de Peter Todorov, que él propone que hay un discurso que puede ser traducido a otros medios o otras medialidades, y entonces el arte ya en sí mismo es una traducción del discurso del artista a un soporte sensible, que es la obra de arte, y a su vez este soporte sensible de la obra de arte se suman otros discursos, porque está el discurso museográfico, es decir, cuando lo colocan dentro del museo, el discurso arquitectónico, qué tan accesible es ese museo, pero no solamente eso, sino que están todos otros discursos a veces a contrapelo de la misma obra de arte, por ejemplo, el organigrama, en dónde está situado, si hay un guardia, un custodio, pero la pieza es súper emancipadora, pero al lado hay un custodio con pistola,
Y bueno, y luego también están los discursos, está atravesado por los discursos educativos, que hacemos otra traducción intersemiótica en diversos medios. La más tradicional pues es la visita guiada o la cédula explicativa, pero recientemente, por ejemplo, la cédula explicativa se ha eliminado por cuestiones de pensar la democracia cultural, ¿no? Cada quien que interprete lo que quiera. Pero bueno, habría que cuestionarnos si dentro del mismo museo la gente que está empapada del arte y que podría leer la pieza de arte como un texto, es decir, acceder a su nivel un poco más profundo, está enfrentándose a estos discursos que no siempre van en la misma dirección, sino que son contrarios. Una persona que es ajena al mundo del arte, que aunque tiene sus propios contextos y textos igual de importantes, cuando accede a ese espacio en realidad tiene poco acceso cuando se enfrenta si hay poca información al respecto. Entonces, en ese sentido, en un ejercicio como de accesibilidad o de inclusión para que más públicos puedan leerlo, yo podría decir que la mediación sería ese ejercicio de traducción con diferentes tecnologías, con diferentes recursos discursivos, que la obra de arte pueda interpelar a una mayor cantidad de públicos para que primero puedan acceder a la lectura de la obra de arte o las intenciones del artista o del curador, pero en un segundo momento, y creo que sería el más importante, puedan ser interpelados y la voz del visitante o del público pueda dialogar con lo que se pone en juego en el escenario o en el dispositivo artístico. Entonces, más o menos así a grandes rasgos. Bueno, estamos aquí usando una modalidad tecnológica inusual, que es pasarnos el microfonito. Bueno, yo creo que, igual que en la mañana, empiezan a surgir una serie de puntos, temas, que realmente podrían llevarnos a quedarnos aquí el resto de la tarde platicando sobre esto. Por lo que señalaron, y en particular lo que dijo Laura, me parece que una pregunta que hay que plantearse es ¿qué tan válido o necesario es o no dejar que el público, en el caso de los museos, interprete lo que quiera? Es decir, eso sería algo quizás equivalente a desmantelar la mediación, eliminar la mediación, eliminar la intervención del personal o los agentes del museo mismo, porque como lo acabas de decir, efectivamente el espacio mismo y la institución ya es una mediación, ¿no? Entonces no es lo mismo que pongas este vaso de café ahí en una sala de un museo a que lo pongas afuera, en la calle, etc. El espacio mismo ya es una declaración, un discurso, y no incluimos aquí esa palabra, pero evidentemente está jugando todo el tiempo. Bueno, tenemos una segunda pregunta. ¿Cuándo se necesita mediación o no y por qué? Y le daría en este caso la palabra a Aida. Sí. Voy a tratar de decirla en dos partes. Me parece que hay exposiciones y piezas. Bueno, el público va a tener su nivel de interpretación desde que entra al museo. Ellos tienen sus niveles de interpretación y podrán interesarse en alguna de las exposiciones o las piezas. Y si hay exposiciones que yo llamo que son un poco más densas en cuanto a contenidos, y dices, acá necesitamos conocer un poco más el contexto en el que se generó, saber más sin duda del proceso de la artista, el artista, y indagar un poco más en los procesos y en la propuesta artística, para comprender un poco mejor lo que estamos observando y de qué manera también nos podemos involucrar con ese proceso. Y hay exposiciones como más ágiles, más digeribles. En el MOAC hubo una exposición del artista Francis Alice que se llamó Juego de Niñez, y entonces era la sala 9 del museo, que es una de las más amplias, la sala 4, 5 y 6. Y en la sala 9 todo el formato era video, y el artista colocó distintos, todo esto lo podemos ver en su página, ahorita la buscamos para compartirles, y eligió diferentes juegos de países, cómo se jugaba antes, que si la matatena, y eligió varios países y colocó los juegos de Niñez. Había museográficamente unos bancos con rueditas por los que podía circular así por toda la exposición.
Y es probable que una exposición de este tipo tan interactiva y tan que te lleva a la emoción, a los recuerdos, probablemente ahí siempre en dos o en más vías, porque algunos pueden recordar la infancia tan bonita que tuvieron y otros que no la tuvieron. Las personas salían con lágrimas en los ojos, ya sea por un motivo de que, ay, cuando mis abuelitos me llevaban, o no tuve infancia, no hubo esta parte, o yo no jugué, o yo estaba trabajando quizás cuando tenía que jugar. Pero esta exposición se hace tan vivencial que es muy probable que no requiera tanto de un ejercicio de mediación, que requiere sí una bienvenida siempre al museo para modificar también que el visitante se sienta recibido, bienvenido y acogido en este espacio, que se acerque en este caso al equipo de enlaces y pueda comentar cualquier duda que pudiera surgir de alguna de las piezas de la exposición o del museo. Y estar más en un acompañamiento de lo que las personas también están viviendo en la sala de exposición. Pero es probable que una expo como esta de Francis Alice, donde tú interactúas, bueno, ya se hacía hasta el trenecito con los banquitos y jugabas y recordabas, tienes otro proceso. Y nosotros dábamos sobre todo contexto, hacíamos un cierre, y el cierre que hacíamos preguntábamos qué piezas te gustaron más, por qué. Y en las terrazas del museo nos poníamos a jugar. También con los grupos que te permiten. Hay veces que dicen, no, yo no quiero jugar, yo lo otro. Había también, nos preocupaban mucho las caídas, ¿no? Ay, ¿quién se va a caer del banquito? Pues resulta que sí se llegaban a caer personas, se levantaban, ay, ¿estás bien? Sí, y al final, ¿qué recuerdas más? Ay, no, me caí muy gracioso. Eso me quedó. Pero también queda el hacer algo diferente en un espacio en el que aparentemente no se puede, ¿no? Donde tienes que ir en silencio, entonces resulta que aquí podías jugar, recorrer las piezas, irte con el banquito por todas las piezas. Entonces es una experiencia distinta, y hay unas expos que pienso que lo requieren y otras que no la requieren tanto. Acá, ¿a Laura? Bueno, gracias. Pues sí, creo que mi respuesta sería que se necesita mediación cada vez que el público lo quiera. Y no se necesita cuando el público no lo quiera. O sea, también retomando como la discusión de la mesa anterior, ¿no? O sea, si el público está cerrado a recibir una mediación, pues no se va a poder, ¿no? Digo, obviamente es distinto cuando los llevan de la escuela o así, pero en general siempre que alguien se acerque a preguntar o que tal vez veas que está interesado como en las piezas, y aunque sea yo la que me acerque a preguntar si les gustaría una mediación, pues la clave es el interés, ¿no?, del público. Entonces siempre que alguien lo quiera es necesaria una mediación, y creo que sí, o sea, para unirlo también con mi respuesta anterior de que no somos guías ni maestros, pues no tiene que ver con qué tanto sepa el público de la pieza desde antes o no, ¿no? O sea, no. A veces llega gente que sabe mucho más que yo de arte al museo y que de todas maneras quiere una mediación, ¿no? Y hay muchas veces en las que no, o sea, como que medio nos desprecian también, pero a veces sí, aunque sepan más, porque no se trata de qué van a aprender en datos, sino de qué experiencia van a obtener, ¿no?, de la mediación. O sea, qué distintos sentimientos puede generar o reflexiones, ¿no?, sobre todo. Y también pensando en las reflexiones y volviendo a la pregunta de qué tan válido es dejar que los públicos interpreten lo que sea de las piezas, pues creo que depende de qué pensemos o dónde pensemos que está el valor del arte, ¿no? O sea, si el valor de una pieza depende del artista o depende de lo que vean los curadores en la pieza, o si depende más bien de lo que provoque esa pieza en el público, ¿no? O sea, si es una pieza que tiene una técnica perfecta y todo un trabajo conceptual y está en el mejor museo del mundo, pero el público no,
o sea, no provoca nada en el público, pues ¿dónde quedó el valor, no? Entonces, depende mucho de cómo estemos pensando al arte, de dónde esté el valor del arte, y creo que sí, o sea, bajo cierta interpretación, pues sí, claro que sí, o sea, que cada quien piense lo que quiere, ¿no? Y también pensando en la mediación como un acercamiento, pues también es importante siempre preguntar, ¿tú qué piensas, no? O sea, ¿tú qué piensas que dice esto? ¿De qué piensas que trata, no? Aunque sea una interpretación que tal vez no tiene nada que ver con lo que había pensado el artista, pues a veces para mí puede ser lo más valioso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que piensa el público que está diciendo la obra? O sea, porque es lo que les está diciendo a ellos y lo que se van a llevar pues al final, ¿no? Entonces, pues a veces también tiene muchísimo valor empezar la mediación preguntando, ¿tú qué piensas, no? O sea, que te preguntan a veces, ¿y esto de qué se trata? Y preguntar, pues, ¿tú de qué piensas que se trata, no? O sea, porque a veces te toman la palabra como si, bueno, me toman la palabra como si yo fuera así la máxima crítica y curadora de arte, cuando pues apenas aprendí sobre ese artista la semana anterior, ¿no? Entonces, que me puedo saber ya los datos, pero pues en realidad pues no es que yo tenga como mucha más experiencia o expertise en el tema que ellos, ¿no? O sea, también creo que lo que más he aprendido es que todos podemos criticar el arte y no es nada más cosa de artistas y de curadores, sino los mediadores también, los enlaces y sobre todo el público, y abrir como, pues enseñarle eso al público, sobre todo eso es lo que yo más intento, ¿no? O sea, tú qué piensas y tú qué puedes aportar desde tu conocimiento a la interpretación de la obra, ¿no? Ay, bueno, quisiera decir muchas cosas, déjame ver por dónde empezamos. Bueno, conocí a Laura precisamente porque la escuché dando una conferencia en un día de los museos, ¿no? Que estaban ahí artistas y curadores y toda gente muy experta en arte. Yo no es mi quit, ¿no? Pero entonces los escuchaba y hablaban de esto de la democracia cultural, y yo sí me acerqué a Laura diciéndole, ¿tú sí crees que está bien entrar a un museo donde esa obra de arte era que así en el piso habían quitado una duela y entonces estaba la tierra? Y esa era la obra de arte, pero entonces mucha gente se saltaba ahí la duela para no pisar, porque parecía que el museo estaba en construcción. De veras, ahorita que les platique, pero entonces, y no había ni cédula ni nada, y ya que salía, te preguntaba, ¿qué te pareció la obra? Ay, pero si ese salón estaba vacío. No, la obra era esa duela que habían quitado. Bueno, pues entonces, o sea, yo salí en blanco, ni siquiera supe, ni siquiera la pude interpretar porque ni siquiera supe qué era la obra, ¿no? Y entonces ya pues el artista dijo, no, pues es que es por eso, porque yo no quiero imponer mi punto de vista. Pero hace poco escuché esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere un artista? ¿Expresarse o comunicarse? Porque es muy diferente, ¿no? O sea, él pudo haber quitado la duela y se expresó, pero de aquí a que se comunicara, pues sí hay como un paso extra. Y entonces eso a mí me causa muchas preguntas de qué es la democracia cultural. También me hace pensar en esto de la equidad, ¿no? O sea, cuando tú dices, es justo, a todos les vamos a dar parejo, pero es que el asunto con el conocimiento tampoco es parejo. O sea, es como, vamos a hablar de la alfabetización. Si yo les doy un texto que les gusta en finlandés, ¿no? Pues ha de ser el máximo escrito que jamás se haya hecho, pero si nadie habla finlandés, pues entonces ¿de qué sirve? Pero si Ruth sí habla finlandés, ella va a experimentar algo que los demás no. Entonces eso no sirve de nada, ser justo, porque a todos les di los mismos papeles, pero si los demás no hablan finlandés, ahí va a haber, el que habla finlandés lo va a apreciar mucho más que alguien que no. Y yo creo que cuando se habla de eso, de que quiten las células, porque aquí cada quien es libre de expresarse, cuando va gente analfabeta, cuando van niños de secundaria, cuando van amas de casa que nunca han tenido otra experiencia extra, pues no se me hace bueno dejarlas a la libre, ¿no? Porque les estoy quitando la posibilidad de experimentar más allá, ¿no? Entonces,
Eso de la democracia cultural a mí no me encanta, porque creo que en lugar de ayudar a la libertad, lo que hace es, como tienes menos recursos, menos bagaje cultural, entonces no vas a poder apreciarlo igual que otra persona que ya ha tenido otras experiencias, otras clases. Y si nos remontamos también a la mesa número 1, donde decía Gregorio que eso de cultura era acercar, no, la mediación era acercar a una comunidad social, o sea, acercarte a una comunidad. Pero si tú nada más le pones ahí la duela, si ni le pones nombre, si ni dices eso, aquí fíjate a ver qué sientes, qué ves, nada, entonces no estás mediando, no estás logrando nada. Y la gente puede salir diciendo, y para esto pagué, para eso perdí mi tarde aquí, pues no. Entonces, en lugar que el museo gane, pierde un adepto, pierde una posibilidad de tener a alguien que le guste lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo mediar? Yo creo, como decía hace rato, que entre la gente tenga menos posibilidades de sentir por sí mismo, entonces es cuando hay que ayudarle más, ¿no? O sea, ayuda al más necesitado. Los que ya van solitos, es lo mismo que decimos en la escuela, ¿no? Los que ya solitos van a sacarse 10, pues mira, déjame apoyar a que le faltan herramientas, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que mediar. Antes de pasar el micrófono a Laura, yo recuerdo que yo estuve también ahí en esa ocasión en el Museo Cabañas y fui una de las personas que al entrar a esa sala, que era muy grande, vi una zanja, o sea, el piso era de duela bonita, pero había una zanja donde estaba la tierra. Entonces yo pensé, pues están haciendo una reparación aquí y la brincas con mucho cuidado, ¿no? Para no perturbar ahí los trabajos. Sin embargo, también estuvimos precisamente porque nos invitó Laura en esa ocasión a un evento organizado que fue en un auditorio grande del mismo museo, en donde en parte tú, como responsable del área de educación, y en parte el curador de toda esa exposición, y en parte la artista de esa, pues hablaron sobre la exposición, sobre esa obra en particular. Y a mí me pareció súper interesante, ¿no? Todo lo que se planteó. Y bueno, no es mi papel aquí hacer mi comentario, solamente digo que veo que muchas de las obras de arte contemporáneo, muchos artistas contemporáneos, si no en todos los casos, en muchos sí tienen una intención crítica. Sí, sus obras, esa que nosotros llamamos una zanja ahí en el piso, tiene incluso un nombre y tiene una intención crítica en algún sentido, ¿no? De criticar algún aspecto de la sociedad o del mundo actual, etcétera. Pero es precisamente esa intención crítica o esos significados los que no son captados por la mayoría del público ante una mediación como la que dieron después en el auditorio. Pero a ese auditorio solo entramos pues los que estábamos invitados a ese evento. Bueno, entonces te paso el micrófono para que nos comentes. Sí, pensaba un poco que, por ejemplo, en el museo donde yo trabajo es de arte moderno y contemporáneo. Tenemos los murales de Orozco y al mismo tiempo tenemos piezas de obras de arte contemporáneos. Los murales de Orozco se hicieron en los años 30, las piezas de arte contemporáneo pues las habrán hecho hace 2, 3 años, y que en esa temporalidad el lenguaje visual ha evolucionado mucho, en donde antes era algo muy figurativo, eran como escenas, como cómics que uno puede ver y más o menos con ver las imágenes, porque uno se puede como medio proyectar con ciertas cosas, alcanzaba medio a pescar algo del contenido. Era un poco más fácil mediar, aunque no del todo. Conforme evoluciona como el lenguaje visual, los materiales con que está hecha la obra de arte adquieren un valor como discursivo, es decir, el que esté hecho un vaso en vez de plástico esté hecho de otro material que no es el habitual, o unos lentes que sean de bombón, por ejemplo. O sea, ya el solo hecho de que se ha traducido a otro material tiene ya como otra lectura, pero esa evolución del lenguaje pues no la tenemos siempre, porque las clases de arte en realidad son como un accesorio en la escuela tradicional. Se piensa que el arte y la cultura
es en la escala esta como tradicional de Maslow, es lo más elevado, que habría que primero lo básico que es comida, alimentación y tal, pero la cultura en realidad atraviesa todas, la forma en que comemos es cultura. Entonces, desde esa perspectiva, pues, ¿cuándo mediar? Me remito a las aportaciones que hace, por ejemplo, Carmen Morch. Ella propone que hay ella diseñó el programa educativo de Documenta, Kassel, en Alemania, y es una gran investigadora y gurú de la mediación. Y ella propone que hay 4 tipos de discursos de mediación. Está como el reproductivo, en donde dice, bueno, esto es lo que dice el artista, hay que nada más como hacer una actividad que sea como, que aprendan a pintar como el artista, o a usar el material como el artista, ¿no? Y ella va evolucionando hasta llegar a un discurso de transformación, que implica que ya no importa tanto el artista, sino lo que se puede dialogar desde el artista, pero llevándolo a otros diálogos como más contemporáneos, políticos, sociales y tal. En ese sentido, y considerando que tiene que ver también con un posicionamiento respecto a cómo leemos a quienes van al espacio museístico, si son visitantes, participantes, usuarios, espectadores. Ese posicionamiento respecto al trato de quienes asisten es sumamente diferente lo que se ofrece en tanto a mediación. Yo no estoy del todo de acuerdo en pensar que siempre toda mediación tiene que ser sumamente sesuda y complicada y crítica y casi como tesis doctoral, así como, pues porque es cansada, hay cansancio cognitivo, la gente va al museo, y eso lo dicen los estudios de públicos, como si fueran al cine. O sea, el museo compite en temas de esparcimiento como ir al cine, ir a la plaza comercial, y a veces la gente después de una jornada laboral quiere ir el fin de semana solo a relajarse y no desgastarse tanto. En ese sentido también hay que comprender que los visitantes, públicos, participantes, no es una masa homogénea, sino es una diversidad amplísima de personas que van con diversos intereses, búsquedas, y además con una diversidad de habilidades, contextos, literacidades, neurodivergencias, diversidades sensoriales, con o sin discapacidad. O sea, hay como no podemos hablar como de los visitantes como algo que identificamos, sino es algo amplísimo, y eso lo dice los estudios sobre inclusión, que la inclusión nunca puede ser total, porque en la medida que pensamos que incluimos a todos, pues es una contradicción, porque justo es la diversidad lo que nos impide abarcar el todo, pero siempre estar en constante búsqueda. Pienso que la mediación es esta herramienta como geológica. Uno puede ir al museo y ver solo el pasto, y dices, bueno, pues está chido, yo quisiera un pasto así en mi casa, se ve bien, pero la mediación puede ser no sé si han visto cuando introducen para el estudio de subsuelos un tubo hueco a 10 metros de profundidad, lo sacan y uno puede ver las diferentes capas y decir, ah, mira, esta es de la época de los dinosaurios, o sea, pienso que la mediación puede ser esa corte transversal para ver las diferentes capas de sándwich de comunicación, y esas pueden integrar incluso no solamente actividades sesudas, sino incluso poner una hamaca en el museo para tratar de proponer que en algún momento del día uno tiene derecho a la horizontalidad, al descanso, y eso ya puede ser mediación y puede ser sumamente política y transgresora. Gracias. Bueno, me recordaste precisamente uno de los usos que yo hago de los museos o las iglesias y catedrales, que es meterme a descansar, relajarme, refrescarme, porque además tienen generalmente unos espacios muy cómodos, muy bonitos para esa finalidad, ¿verdad? Bueno, miren, tenemos otras 2 preguntas. La siguiente es, ¿qué modalidades de mediación realizas? Ya han dado algunos ejemplos, pero bueno, podrían elaborar más o dar otros ejemplos en algún otro sentido, ¿sí? Esta parte es pues para el público que posteriormente vea esta grabación, que es mucha gente interesada. Sí hubo mucha gente interesada en esto, nos lo pusieron en redes sociales, pero precisamente nos pidieron que se grabara y se pusiera posteriormente accesible. Y buena parte de esta población interesada son gente que hace trabajo en comunidades, en escuelas, en bibliotecas, etcétera, y que también quiere conocer técnicas o actividades específicas que se realizan. Entonces vamos de aquí para allá ahora.
¿Qué modalidades de mediación realizas? Bueno, yo vengo aquí representando a las bibliotecas. Ahora tenemos 3 expertas en museos, entonces yo les voy a hablar de algunas experiencias que he tenido dando talleres de lectura. Específicamente con niños, ya hemos hablado que los niños son como, pues, tierra fértil, ¿no? Es muy fácil llegar a ellos con un poquito que les des, bueno, ya explotan en diferentes actividades. Entonces ahorita me llamó la atención recordar cuando tuve que trabajar con el libro de Sandokan. Yo no lo escogí porque se me hace que ya está un poco lejano a los niños actuales, ¿no? Porque pues tiene experiencias que ellos ya no han tenido, porque tiene un lenguaje un poco arcaico, y pues eran niños de 4º de primaria. Entonces dije, bueno, a ver cómo me vaya. Además me dijo la directora, lo tienes que leer completo, nada de hacerles resúmenes, ¿no? Entonces, pues sí, fue un reto para mí. Como decíamos que en esto de la mediación también los mediadores crecemos bastante. Y pues ya, en resumidas cuentas, elipsis, nos fue súper bien. Estuvimos muy divertidos. Al final, pues hicimos nos disfrazamos de piratas, estuvimos paseando por todo el patio con nuestras espadas, nuestros parches y todo. Y bueno, la verdad es que yo aprendí que dependiendo de cómo leamos, del interés que todos le pongamos, el libro va cobrando vida por sí mismo, ¿no? Y de esa escuela donde me estoy acordando, pues después de algunos años me encontré otra vez a los niños. Yo los tuve en ellos, ¿qué les dije? Creo que eran 4º de primaria, y después ya los vi cuando iban como en 4º de prepa. Y me llegaron a decirme, Miss, ¿te acuerdas de Sandokan? ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí saltando en los patios? Y pues es una experiencia, entonces, como decíamos, que sí fue una comunicación. O sea, no solamente fue una expresión, sino que hubo comunicación porque se les quedó, porque los marcó y porque todavía se acordaban de eso, ¿no? E igualmente les puedo contar que pues a mí siempre me ha dado miedo trabajar poesía con los niños, aunque también aquí tenemos expertas que trabajan con bebés acerca de los arrullos, que son poemas muy lindos, pero después hay una reticencia, sobre todo de los niños hombres, ¿no?, a leer poesía. Pero igual, cuando después, me acuerdo de un niño que me decía, Miss, te voy a decir un secreto, pero no le digas a nadie. Y yo, ¿pero qué? Sí, está bien. Es que me gusta la poesía. ¿Qué hago? Bueno, es que es como muy lindo, ¿no?, que lo digan, pero a la vez es, pues, preguntarte, ¿y por qué tiene que esconderlo? ¿Por qué le tiene que dar miedo expresar ese gusto por la poesía? ¿Qué está haciendo la sociedad para que él, sin que nadie le haya dicho, no vayas a hablar de eso, él lo tenga que hacer en secreto, ¿no? Pero bueno, entonces tú sabes que estás tocando justo lo que querías, que llegaste, que lograste tu objetivo, y pues eso te hace decir, bueno, pues hay que mediar, porque no a todos les pasa, no siempre, pero hay momentos en que sí lo logras, ¿no? Bueno, gracias. Sí, aprovechando que hay otras dos más expertas en museos que yo, quisiera hablar de otras experiencias de mediación que he tenido fuera de museos. Para una clase se llamaba Textos Filosóficos, teníamos que hacer de trabajo final, fueron 2 semestres seguidos, con la misma profesora, como trabajo final, una actividad de divulgación filosófica sobre los temas que habíamos visto, ¿no? Entonces, pues a mí lo que más me funcionó, bueno, en las 2 ocasiones, o lo que pensé que podía ser una manera efectiva de hacer llegar como, pues, estos temas filosóficos que a veces son muy complicados, pues igual que el arte contemporáneo a la gente le da miedo pensar, pues pensé en no hablarlo desde la filosofía, sino desde otros lugares, ¿no? O sea, transportar como estos conceptos
a otros lugares que fueran más cotidianos o que fueran, pues que no fueran necesariamente académicos, sobre todo, ¿no? Entonces, primero hice una clase de Tai Chi filosófica. Pues también hago artes marciales, entonces aproveché para el Tai Chi para hablar de Descartes y la división mente-cuerpo que propone Descartes en las meditaciones metafísicas, y pues para decir que en realidad la mente y el cuerpo sí trabajan juntos a veces, ¿no? Como en las artes marciales. Y después, en el siguiente semestre, hice una clase de cocina para hablar de Kant, y porque también me interesa mucho la cocina. Entonces, pues hablar del sentimiento de belleza, que también tiene que ver con lo que dije antes, de cómo para Kant la belleza está en lo que produce en la persona que ve el objeto, ¿no? O sea, no está en el objeto, sino en la reflexión que provoca. Y ahí está la belleza, ¿no? En el juego de las facultades del individuo. Y pues yo pienso que la cocina es un medio perfecto, ¿no? Para reflexionar. Hicimos platillos que nos recordaran a nuestra infancia. Entonces, pues como ahí está la belleza, ¿no? Cuando probamos una milanesa con papas, y nos hace pensar muchísimas cosas, ¿no? Dejamos así que vuele la imaginación. Y pues creo que fueron 2 casos como de mediación exitosa, en donde se lleva los conceptos que a veces pueden parecer muy complicados y sobre todo muy ajenos a la vida real, digamos que es un problema que siempre se está discutiendo en filosofía, ¿no? Como la filosofía, ¿para qué sirve? Pues ahí, ¿no? O sea, la mediación fue para mí una herramienta para terminar de entender mis clases de filosofía, ¿no? Entonces, justo también retomando la discusión de la mesa anterior, como quién necesita más la mediación, el mediador o la persona mediada, pues en este caso fui yo, y pues no sé si todavía queda tiempo, puedo contar rápido, de pues mediaciones que sí he hecho en el museo. Hay una exposición ahorita que se llama Los Mirones. Es una serie de fotografías de fotógrafos mexicanos que no retratan sucesos, sino gente mirando sucesos. Y pues para mí es una de las más difíciles de mediar porque a veces no tengo yo mucho que decir porque ni siquiera sé muchos datos del suceso, ¿no? En la ficha técnica ya viene qué suceso era y ya, ¿no? O sea, como, y yo qué más les digo, aparte de que son fotografías que nos hacen pensar en la mirada, ¿no? Entonces, pues ahí creo que lo que funciona más es poner actividades y ahí sí, me ayuda muchísimo ver la edad de las personas, ¿no? O sea, si son niños, a veces les digo como, a ver, este fotógrafo, retrata este tipo de sucesos, ¿no? Entonces, ¿qué fotografías de aquí? Vayan y busquen 3 fotografías que sea de este fotógrafo, ya que les conté su técnica, ¿no? O como sus temas principales. Y para las personas que son más grandes que yo, pues les pregunto más bien que ellos me cuenten si se acuerdan, ¿no? Y la mayoría de las veces sí se acuerdan de alguna fotografía y eso también es como muy enriquecedor tanto para ellos como para mí. En el MUAC las mediaciones que hacemos suceden en sala con el equipo de mediadores o enlaces. También hacemos muchos tipos de recorridos para llegar también a otras personas. El recorrido mediado, que es para los públicos que lo solicitan, desde las escuelas primarias, el nivel medio superior, las facultades de la UNAM y en ocasiones algunos grupos un poco más de especialidad. Y hay un recorrido que también me gusta mucho, que es el recorrido con invitado, que ahí nosotros como programa pedagógico
pensamos justo, a veces lo hace el artista, a veces lo hace un curador de la misma exposición, pero en ocasiones nos gusta que sea al revés, o sea que un tema o un concepto de una exposición lo aborde otra persona que no tiene nada absolutamente que ver con la expo y que todas esas miradas enriquezcan la propuesta artística. Ese es el recorrido con invitado. Está el recorrido para todos. Este recorrido va dirigido a personas con discapacidad auditiva, visual, intelectual y motriz. Y justo mañana tenemos un recorrido para TODEX con una comunidad sorda con la que estamos trabajando desde el año pasado, que se llama FENARTESOR. Y un día que quieran ir también están invitados, porque la idea es sensibilizar hacia la discapacidad. Y tengamos o no la discapacidad, ver que hay otras personas igual que nosotros que viven, sienten y con los mismos derechos de disfrute de todos los espacios y de vivir en esta sociedad y en comunidad. En la exposición de Anish Kapoor en el 2016, fue una exposición como que rebasó mucho las expectativas de museo que pudo haber tenido en cuanto a número de visitantes, porque tuvo una publicidad importante. Y ahí no estábamos preocupados por la mediación, porque luego estamos a ver cómo nos vamos a acercar a los públicos, ahí al revés, o sea, todas las personas venían a nosotros tanto que la verdad es que no nos dábamos así como, no era suficiente el grupo de mediación para todas las personas que había, y ahí trabajamos unas hojas mediadas, que seleccionamos algunas piezas que considerábamos que no eran como tan visibles para el público. Había una pared, así como esta que tenemos aquí a la derecha, y tenía una pancita así como de embarazo. Pero si tú la veías de frente, no veías, tú veías un muro. Entonces era mucho la hoja mediada invitarte a ver esa pieza con ciertas indicaciones de recorre la pieza en su totalidad, véala porque si tú no la veías desde aquí hacia acá y la recorrías, no te dabas cuenta de que tenía ese brote ahí de pancita de embarazada. Y así lo hicimos con 5 piezas, que también nos funcionó bastante bien, y las personas regresaban las hojas a la taquilla, nosotros se las prestábamos, y fue otra manera de también mediar en el espacio. Materiales audiovisuales que hemos desarrollado, también dirigidos más a personas con discapacidad, del CAED, que son los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la SEP, del bachillerato de la SEP. Y este programa surge, la colaboración ya lleva más tiempo, pero la pandemia nos dio esa oportunidad de no perder los lazos con las personas con discapacidad del CAED, los estudiantes, y entonces comenzamos a seleccionar piezas de la colección, a cómo las íbamos a dialogar para ellos y cómo hacer distintas narrativas también, y pensar ahora sí que nunca un material va a ser 100% completo, eso es verdad, se hace la accesibilidad de varias formas, pero sí un video que tuviera la imagen, el audio, la lengua de señas mexicana y el texto, que pudiera ser un poco más. Y la manera también, la narrativa en la que tú vas desarrollando cada uno de los videos. Trabajamos con piezas como de una artista que se llama Teresa Margoles, que cuando dijeron lo de la zanja me acordé perfecto de otra pieza que estaba en el MUAC que se llama La Promesa, que era la sala 9 del museo, atravesada por una barda aproximadamente de 1 metro de altura y así un poquito más ancha que esto, que era la demolición de casas de Ciudad Juárez y que llevaba otra simbología, pero de repente entrabas a la sala y veías aquí, ¿no? Toda la barda así que atravesaba. Y decías, bueno, ¿qué sucede ahí? Eso también se complementaba con un performance que sucedía 2 veces al día. La pieza se llamó La Promesa, entonces voluntarios participaban haciendo un performance en el que entraban a la exposición, se colocaban a un lado de la barda, con sus manos bajaban así la tierra, buscando que se acabara esa parte, pero al tiempo que hacían este proceso tenían que pensar en las promesas que alguien les había hecho y no les había cumplido, o en las promesas personales que se habían hecho y no se habían cumplido. Entonces, así el proceso. Ay, perdón, Laura. Bueno, también en el museo, con esta idea de la inclusión, que es imposible el todo para todos, pero que haya algo para más públicos en un mismo lugar.
y ya eso sería como una suerte como de avance para generar como más diálogo o para convocar a una diversidad de voces que estén en un mismo espacio, ¿no? Ese sería como un objetivo. Entonces, en ese sentido, pues hemos más bien invitado o expandido el grupo de mediación para invitar a, por ejemplo, a colectivas de jóvenes indígenas urbanos para que hablen desde su perspectiva respecto a y los pueblos originarios, pero ya como jóvenes urbanos respecto a la obra de arte, o a personas sensodivergentes, principalmente personas ciegas y personas sordas, a que sean mediadores y construyan como su propio guión de mediación y talleres que surjan desde su experiencia personal y que se integren. Y también materiales impresos, o sea, como que hemos recurrido a diversos formatos. A mí particularmente, el que más me gusta son aquellas actividades que tienen que ver con lo que Luis Kamitzer nombró como art thinking, como pensamiento artístico, que son aquellas actividades que buscan que los participantes se coloquen no como reproductores del objeto del arte, sino como creadores mismos. Es decir, y eso en alguna charla anterior que compartimos, les platicaba que a mí me impactó en mi formación de psicoanalista un texto que hablaba del desarrollo de las infancias y que decía que, bueno, que generalmente las infancias tienen el pensamiento creativo así como impulsivo, ¿no? O sea, las infancias dibujan mientras están hablando, o sea, el grafo es parte también como de su lenguaje y no hay censura al respecto de la comunicación o expresión que hacen, ¿no? El subir el tono de voz, bajarlo, o sea, y es precisamente como la cultura o la educación que va poniendo como diques, como para tratar de meterlos a una estructura social de convivencia colectiva, lo cual está bien porque pues, vivimos normados por una ley general que nos atraviesa a todos, si es que no somos psicópatas, pero lo que cobra factura ese tipo, o sea, la educación es sobre la creatividad, o sea, y entonces vemos que los niños dejan de dibujar y por ahí de los 8 o 9 años dicen así como ya me da pena, o hacen dibujos estereotipados, o sea, si no es el dibujo del árbol con la nubecita arriba, ya no, y eso también ayuda mucho los medios y las pedagogías que estereotipan las imágenes. De ahí la importancia, por ejemplo, de enfrentarse a un objeto de arte que habita la extrañeza, la incomprensión, o sea, eso también genera, aunque no se explique del todo, otro posicionamiento visual que no es el de la estereotipia educativa. Y a mí lo que más me gusta es justo habitar esas acciones o actividades que invitan como a esa extrañeza a través de extraer como la poética del objeto artístico. Por ejemplo, recuerdo una exposición de Ángela de la Cruz que se llamaba Larger Than Life, como más grande que la vida. Su pieza se expuso en el Tate y obviamente pues en el Tate era súper leída porque era un óleo gigantesco que estaba en un bastidor y estaba metido en una sala y se rompía, o sea, no cabía en la sala, entonces se rompía un cuadro gigantesco. Bueno, cuando lo expusimos en el Cabañas, después de que cruzas la Plaza Tapatía y ves brincolines, y no es que la gente decía, ¿por qué hay una colchoneta en la sala? O sea, como, ¿qué es esto, no? Y entonces, para explicar esa pieza, porque pues es Ángela de la Cruz, que tenía obesidad, pero que aparte tenía inmovilidad en el cuerpo, y no cabía en el mundo, o sea, ella no cabía en el mundo y hacía una metáfora a través de su cuerpo de arte. Era como, o sea, como tesis doctoral ahí, pues no había mucho tiempo de explicar, entonces lo que hicimos fue poner objetos donde les pedíamos a la gente que depositaran algo de ellos que pudiera caber ahí. Entonces la gente decía, ay, pues no traigo nada que quepa, entonces como que ahí un poco quedaba espejeado la acción que hace el artista con que también nosotros a veces no cabemos en muchos lugares y no era necesario explicar tanto, sino que era más bien invitarles a ser también creadores de ese performance de no caber. Entonces, cuando tomamos como la poética de la pieza, pues logramos una mediación que no necesita tanto speech, sino que a veces nada más necesitamos jugar, pues, y recobramos el contacto con la infancia. Gracias. Bueno, me parece súper interesante todo lo que se ha comentado. Me parece que hay una variedad, una diversidad y una riqueza de ideas que serán de mucha utilidad para la gente que vea posteriormente este video. Ahora, tenemos finalmente una pregunta que
Pensando en la comunidad con la que nosotros trabajamos, que en gran medida son gente que está en el ámbito educativo, por un lado maestros de todos los niveles, por otro lado bibliotecarias o bibliotecarios y también promotores de lectura que están en comunidades. Y hablábamos de que el concepto de mediación que se usa mucho en estas comunidades suele entenderse o verse como algo más bien empírico, ¿sí? Entonces nosotros planteamos la pregunta, ¿qué elementos teóricos, si es que tienes elementos teóricos, fundamentan las prácticas de mediación que se realizan en donde cada quien hace su trabajo? Bueno, a mí me gustaría resaltar mucho las aportaciones de Luis Kamitzer, que es un artista y es educador, y aparte su cuerpo de obra trabaja sobre el tema de la educación. Creo que para mí es fundamental como su obra. Creo que se podría resumir su trabajo en la pieza que puso en el Guggenheim o en Jumex, que decía, el museo es una escuela, el artista aprende a comunicar, el público aprende a hacer conexiones. Creo que su cuerpo teórico ahonda muchísimo en eso, en cómo hacer conexiones y cómo aprender a comunicar, que es como el gran reto de la mediación. Luis Kamitzer. Ajá, con Z. Él propone este término de art thinking o pensamiento artístico junto con su colega Laura González, que ella fue mediadora del Museo de Arte del Guggenheim, me parece, y del Museo de Arte Moderno también creo que de Nueva York, y juntos hicieron un proyecto que se llama Pensar en Arte, que documentaron cómo integrar al arte a comunidades que han sido como históricamente exiliadas y llevaron más bien una exposición a un barrio, entonces documentaron todo eso y se me hace enorme su aportación al respecto, y Carmen Morch, que creo que también sería como un pilar en el tema de mediación, particularmente las investigaciones en Documenta, junto con su colega Nora, su apellido es alemán, pero Nora Lankasmer o algo así, que lo que abonan con un texto con Alejandro Ceballos, que él es latinoamericano, de pensar la mediación como desde una perspectiva de inclusión y de justicia epistémica, como algo que ellos nombran como coyotismo epistémico, es decir, pensar nada, esta idea que ahora las activistas dicen como nada de nosotros y nosotros, entonces hay que mediar en codiseño, en colaboración para integrar diversas voces, justo como dice la compañera, porque pues nosotras no vamos a poseer todo el saber y justo se trata de que pensemos en conjunto, que hay una diversidad de aproximaciones y justo ahí se puede hacer como una especie como de justicia de decir, bueno, todos los saberes son importantes, no nomás el saber occidental, hegemónico, blanco, monocultural, sino en una ecología de saberes, y creo que cuando nos situamos ahí y hacemos coyotismo epistémico, es decir, invitamos a personas de las comunidades a que también integren sus saberes y que sus saberes tengan esta legitimación, al igual que el doctorado, la persona que salió del doctorado de tal, pues se hace como una especie de ecología mucho más rica y se logra acceder como a un pensamiento mucho más creativo porque el aprendizaje es diverso. Bueno, a mí, nosotros bueno, yo particularmente en MUAC tengo unas bases más desde la pedagogía y trabajo mucho con los equipos y los públicos, con las inteligencias múltiples, que cuando las comencé a trabajar eran 7 y ahorita ya no sé en cuántas vamos, pero sí, es parte importante de la formación del equipo de enlaces y a la vez de esta observación, ese trabajo con los públicos. También los fundamentos de la museología crítica, de ver al museo diferente, ¿no? Como ese contenedor, o sea, el museo no es ese espacio y no es ese edificio. Y de la pedagogía crítica, en donde también nosotros vemos al visitante, a los públicos, a las personas, como co-creadores del aprendizaje y activos, no como unas personas, no pasivos, o sea, no son pasivos. Esos fundamentos son principales para nosotros en el MUAC para el equipo de enlaces. También hay un texto de Andrea Giunta que se llama ¿Por qué mediar el arte?, que también es muy, muy interesante para nosotros en la parte de la formación.
A mí me gusta mucho el trabajo de un chico que se llama Pablo Martínez. Él estaba en el MACBA, no sé ahora si todavía está, y yo conocí su trabajo en el Centro de Arte 2 de Mayo. Él trabajaba ahí en Madrid, en Móstoles, y tiene varios videos en YouTube sobre algo que se llaman las lindes. Y las lindes son procesos que él trabajó directamente con docentes y con personas interesadas en el arte, bajo esta pregunta de qué es el arte o por qué esto es arte. Entonces son procesos también muy, muy interesantes. A mí me gusta mucho este trabajo. Y también está Pablo Helguera, que también de cierta manera ve el arte contemporáneo con cierto humor y una crítica bastante interesante. Sería. Bueno, como parte del equipo de enlaces del MUAC, recibimos capacitación al inicio antes de empezar ya a mediar, llevamos un curso de arte contemporáneo y también sobre mediación, textos justo de Luis Kamnitzer, y distintos como por qué mediar, cuándo se necesita mediar, qué es la información que hay que mediar, cuál es la información que hay que mediar. Y también estamos ahorita haciendo un curso del CAED, del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, sobre inclusión de personas con discapacidad en los museos. Entonces también, pues eso me ha ayudado como mucho, pues porque también dan técnicas de, por ejemplo, descripción de obras, de otras maneras de aproximarse que sirven no nada más para las personas con discapacidad, sino para todos, ¿no? Esas distintas técnicas. Pero creo que lo que más utilizo yo normalmente pues son los conocimientos que aprendí en mi clase de enseñanza de la filosofía. En ese curso llevamos sobre todo filosofía para infancias. Es un autor que se llama Matthew Lipman. Y pues de lo que se trata sobre todo es cómo hacer inteligible un concepto a alguien que no necesariamente tiene todo el bagaje filosófico, ¿no? O sea, que creo que es muy complicado, pero que también tiene todo que ver en el arte contemporáneo, que muchas veces es un trabajo mucho más conceptual que técnico. Entonces pues eso me sirve a mí muchísimo y pues sí creo que en eso a veces se distinguen un poco mis mediaciones de las de mis compañeros. No todos tenemos mediaciones distintas porque venimos de distintas carreras. Y pues sí, o sea, a mí lo que me gusta es trabajar con los conceptos. Entonces utilizo mucho a Matthew Lipman, que pues nos ayuda a transportar como estos conceptos o a hacerlos, pues como decía, parte de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues yo no voy a negar la cruz de mi parroquia. Yo soy pedagoga y bueno, mi trabajo profesional empezó en las aulas, entonces pues desde ahí, desde mi experiencia como persona mediada, pues desde ahí yo retomo a los autores que me han como dado luz para saber hacer las cosas distinto a como yo obtuve las clases, ¿no? Y no estoy criticando a mis maestras porque sé que son un fruto de su tiempo y que no pudieron haber hecho las cosas de otra manera, pero pues ahora me tocó por el azar estar dando clases de historia. Yo me acuerdo que mi maestra de historia era de las mejores que tuve. Sin embargo, ahora que yo estoy dando las clases me doy cuenta que nada tiene que ver, porque yo me aprendí las cosas de memoria casi que a reglazos, ¿no? Y sé mucho de historia, pero no con las formas de mediar que existen ahora. Ni siquiera existía el término de mediación, ¿no? Entonces, bueno, pues de todos los autores que he leído, les voy a mencionar algunos que pues ya están como viejitos, pero de todas maneras creo que vienen muy a cuento, que tienen que ver con la educación activa, ¿no? Y bueno, voy a tomar
sobre todo las ideas que primero escuché aquí de Ken Robinson, en donde nosotros no solo aprendemos porque no somos una cabeza pegada a un cuerpo, como decía Descartes, ¿no? Sino que aprendemos de muchas maneras. Y de ahí, bueno, ya estudiando la metodología de Reggio Emilia, pues Malaguzzi dice que hay 1001 lenguajes, pero como decían aquí, nos vamos quedando con solo un lenguaje, el racional, ¿no? Y apagamos todos los demás, tienen el switch en off. Entonces yo creo que a la hora de estar prendiendo cada uno de esos switches, pues aprendemos de otra manera. He tomado clases de Tai Chi con Ceci y ahí no nos hablamos, o sea, estamos ahí todos los alumnos y no hablamos, es puro cuerpo, y me he dado cuenta que hemos aprendido mucho con un lenguaje que pues yo tenía apagado. Entonces, cuando yo medio trato de hablar menos y utilizar esos lenguajes que están apagados, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que lean a Malaguzzi, y también pues toda la teoría de Montessori, que les digo, ya está bastante viejita, pero yo creo que todavía sigue siendo muy novedosa, que hay lugares y espacios donde todavía estas historias no han llegado y que sería bueno incorporarlas, ¿no? Ahora, miren, es que hay una cosa como justamente desde lo no racional, sino más bien lo emotivo. Yo me acuerdo que leí muchos libros de Jerome Brunner, pero si ahorita me dicen qué quiso decir, no me acuerdo, pero sí lo que me acuerdo es que él invita en sus libros a decir, ábrete a la intuición, ábrete a lo que no puedes entender, a lo que pasa en ese momento. Entonces, sí, me dicen, ¿qué te invito a leer? Te invito a leer a Jerome Brunner porque abre otros sentidos que tenemos apagados, que la escuela nos apaga, ¿no? Las escuelas tradicionales. Y finalmente, hablando de la lectura, pues Gianni Rodari, creo que Araceli, si me estás escuchando en algún momento, pues ella es experta en Rodari, y bueno, acabo de irle a escuchar hablar de él y me recordó que también cuando yo lo leí, cuando vi cómo se acerca a las lecturas desde el juego, pues cambia todo. Entonces, creo que esas son lecturas que yo tengo incorporadas, porque no me acuerdo, no lo sé citar exactamente, pero sé que sus enseñanzas han transformado mi mediación. Gracias. Nos queda media hora para hacer un intercambio aquí de comentarios, preguntas y diálogo con el público que está presente, en lo que se animan. ¿Sí? Pues nuevamente agradecer la mesa tan rica, tan diversa. Creo que el silencio que precedió a que yo le tomara la palabra tiene que ver con el estado que nos generaron, o por lo menos voy a hablar por mí por lo que me generaron. Lo valioso que es el silencio y los otros lenguajes, ¿no? Que no se quedan en el habla. Entonces me quedo pensando cómo es que la mediación no le toca, como dicen los chavos, creo, spoilear, ¿no? O sea, decir las cosas así, sino cómo es que está en el gesto, la insinuación, la intención, ¿no? Para que esa sea una forma de abrir desde la puerta de atrás, para que ellos sean los que abren la gran puerta desde su mirada legítima y con derecho, que no tiene nada que ver con la educación convencional, ni con los títulos, ni con ser artista, creador, dueño de una técnica, ¿no? Esa parte. Agradezco mucho el comentario de reconocernos históricamente como personas ya mediadas. Esta parte que comentaste, Rosy, se me hace vital, porque a partir de esas mediaciones que pasan por el afecto, porque habríamos de distinguir entre lo amor, hay que ser amorosos o afectuosos. Entonces sí es distinto, ¿no? Y cómo es que este afecto, ¿no? Implica una sensibilización también, implica valorar al otro y la importancia que tiene la voz del otro en esto que platicaste, Laura, ¿verdad? Sobre el Museo Cabañas, donde se invitan a otras voces que no tienen que ver con otras disciplinas convencionales, disciplinares, como decir químicos, físicos, matemáticos, no, sino cómo es que desde tu cosmovisión
étnica, racial, comunitaria, de extranjería, por decirlo de alguna forma, haces la lectura de la obra. Y me quedo pensando cuándo sí es necesaria la mediación de la que hablábamos, porque estas obras donde está una barda o donde está un hueco, ¿no?, requiere como esas capas de cebolla, un guiño, un algo, un tropezarte de alguna manera para que te haga evocar otros lenguajes que desde el cuerpo te digan que ahí está pasando algo y que no va por la palabra, ¿no?, que no va por la palabra. Muchísimas notas, de verdad, y sobre todo que van hacia la interpelación, creo, y eso es lo importante, la importancia de la subjetivación, ¿no? Pues muy agradecida con el espacio, de verdad. Gracias, Gregorio, por la organización. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar? Hola, y bueno, primero agradecerles, gracias por compartir todo este conocimiento, todas estas ideas. Creo que todas nos vamos con mucha tarea, pero nada más tenía yo una duda. A partir de que ustedes desarrollan esta estrategia de mediación, ¿sí tienen como un objetivo el impulsar el aprendizaje significativo o se quedan nada más en la experiencia significativa? Sí, o sea, desde la creación de esta mediación, ¿cuál es el enfoque? ¿La experiencia significativa o el aprendizaje significativo? Gracias. Bueno, muy interesante la mesa, me gusta mucho porque pues muy diferente a la de la mañana y creo que complementa bastante bien y amplía diálogos, ¿no? Y bueno, a mí me gustó mucho, hablando sobre esto de si la interpretación o no, hablando en términos de lectura y escritura. Me acuerdo que en las clases de la maestría Gregorio nos decía, no están inventando, porque hay cosas que sí que sí dice la lectura, ¿no? Hay cosas que sí dice, que son literales y otras que se pueden interpretar. Entonces yo pienso que en esta parte de la mediación en museos, pues hay cosas que sí son, ¿no? La historia del autor, en qué época y qué contexto se hizo la obra, etcétera. Y yo pienso que eso, pues a algunos de nosotros sí nos ayuda porque, como bien dijeron, pues no todos tienen el conocimiento sobre todo, ¿no? Entonces me gusta mucho esa parte de por qué la interpretación, por qué no. Yo me quedo esa parte que qué padre, porque en el arte pues sí queda eso que te hace sentir, ¿no? Así de, ay, qué porquería, esa cosa atravesada ahí, pues ya sentiste algo, ¿no? O sea, dices, yo haría algo mejor, sí, a ver, hazlo. O piénsalo, ¿no? Porque también es cierto que cuántas personas sí nos atrevemos a levantar una tarima y hacerlo por muy simple que se vea, ¿no? Entonces esos actos de ir más allá de criticar, sino también volvernos creadores a partir de algo que vemos, es bien padre. Yo tenía un amigo que él se formó en la escuela Montessori justamente, y cada vez que íbamos a un museo regresábamos y él creaba algo de pintura, de canción, de un poema a partir de lo que vio. ¿Cómo me acuerdo de eso? Y de verdad lo admiro. Y una pregunta para todos, si hay tiempo de que contesten, es ¿por qué están mediando? O sea, ¿qué hacen ahí? ¿Quién guste contestar o comentar? Yo. Bueno, creo que uno de las áreas de oportunidad, para hablar políticamente correcto, de los espacios culturales es la evaluación del impacto de sus actividades. Creo que apenas está avanzando en documentar las actividades, pero creo que todavía falta el siguiente paso, que es la evaluación. Y me parece como súper importante, ¿no? Porque yo a la fecha no podría decir el nivel de significación de aprendizaje. O sea, lo podría decir como suelto, ¿no? O sea, como este grupo vi que se motivó, los estudios de públicos nos dicen que en la medida que las familias llevan a sus hijos, esos serán consumidores culturales adultos, ¿no? O sea, como que quienes van a los museos ahorita fueron porque los llevaron también de niños. O sea, como que hay flachazos que nos pueden dar un indicador de la relevancia de eso, ¿no?
O, por ejemplo, el reciente proyecto que hicimos con Rosa María Quesada, que sería ampliar la experiencia del museo para antes, durante y después, con unas hojas de exploración que tienen una serie de didácticas que se alinearon a la nueva escuela mexicana y que entonces los profesores pueden añadir a sus contenidos del aula, sumando a la visita del museo. O, bueno, es que yo creo que a veces el aprendizaje significativo, digo, hay una oportunidad así como de llamarada de petate, porque los estudios de públicos nos dicen que generalmente va un visitante a recorrer un museo enorme como el Cabañas en un tiempo de 30 minutos a lo mucho. Entonces, bueno, si en una exposición tenemos 100 piezas, estamos hablando que dedican 0.3 segundos a cada pieza, entonces, en realidad, si nos quedamos con que accedieron a una pieza o que incluso la pasaron bien o que se sintieron escuchados o que hicieron el uso de su voz en una serie de preguntas de la visita guiada, eso se vuelve significativo porque sí hemos recibido comentarios o las escuelas principalmente son los que nos hacen como más feedback, que a sus alumnos llegan comentando, que lo comentan con sus padres, que incluso aprendizajes que parecen como aprendizajes ocultos, el currículum oculto pero en positivo, que encontraron un espacio seguro en donde se les habló con un lenguaje incluyente de ellas. O sea, está la pedagogía de la mediación de la pieza, pero luego hay otras alrededor que es, por ejemplo, cero tolerancia al acoso. Entonces, cuando un niño o un adolescente hace una broma, entonces paramos la actividad y decimos que eso no se permite hacer ahí, que hay que generar un espacio de cordialidad. Entonces, como que hay diversas capas de impacto, no sabemos exactamente cuál, y para eso habría que evaluar, es la significativa, pero sin duda creo que y eso lo retomo de Lauro Zavala, que decía que en la medida, que fue en la conferencia inaugural del Diplomado de Fomento a la Lectura, que él decía que en la medida que tengamos más contacto con diversos lenguajes, nuestro mundo se expande, con lenguajes visuales, sensibles, musicales, de lectoescritura, entonces nuestro mundo se hace más amplio. Entonces creo que de entrada, pues sí tendría un gran aporte, solo como por este background, ya habría que investigar. Metamos a Conacytes. Ay, estuvo muy interesante la pregunta. Pienso que en la mediación sí es muy difícil asegurarse de qué tipo de experiencia, y además la experiencia significativa, nosotros tratamos de fomentar que suceda durante los 30, 40 minutos que estamos con un grupo. En esos momentos también hay que generar esa seguridad, esos vínculos de confianza, esa participación, y esperando sí que les signifique, que la experiencia de ese día sea diferente y les signifique. Y yo creo que una meta sí es que sea un aprendizaje significativo, que lo puedan apropiar, que lo puedan dialogar y comunicar con otras personas. Pero sí es algo que es muy difícil también para nosotros de constatar. Puedes tener, porque rara vez va por segunda vez o tercera vez un mismo grupo. Entonces, es ahí la complejidad. Pero sí, al término de un recorrido, incluso ya usan algún concepto o palabra y te la vuelven a decir, ¿no? Ah, mira, de esta. Es alguna de las formas, pero sí es algo que, pues sí, muy, muy, muy complejo. Pero también yo creo que sí hay que elaborar ahí más trabajo nosotros como programas pedagógicos para dar quizá un seguimiento mayor a alguno de los grupos e ir viendo también cómo funcionan las propuestas. Uh-huh. Y la otra no sé cuál fue. Para acá. Falta 6. Ay, se atoró. Gracias. Gracias. Pues yo quisiera contestar más la pregunta de por qué estoy mediando. Sí, la regresamos. Pues estoy mediando, bueno, en primera instancia porque es mi servicio social.
pero pues fácilmente podría evitarlo, ¿no? Podría no acercarme o podría, no sé, cualquier cosa. Pero pues ahí sí veo como completamente me funciona a veces mucho más a mí que a las personas a las que estoy mediando, ¿no? O sea, veo todo lo que he aprendido en el MUAC y pues es muchísimo, ¿no? O sea, y no nada más en términos de quiénes son los artistas, ¿no? O sea, que he conocido pues a todos los artistas que he visto ahí, ¿no? O sea, como en realidad yo no conocía a ninguno de antes, de los que han expuesto ahí en el MUAC desde que empecé. Y entonces, pues en términos como de conocer a los artistas y las obras y sobre historia del arte también, pues todo eso he aprendido y que con cada recorrido pues también se me va grabando más y más y más. Pero también he aprendido pues acercarme a la gente, ¿no? O sea, he tenido varios trabajos de atención al cliente, pero pues es algo completamente distinto, ¿no? Hacer atención al cliente que mediación. Entonces, pues acercarme a platicar y saber cómo lanzar una pregunta, ¿no? O sea, en qué momento, a quién, sobre qué. Pues porque a veces van personas que están muy cohibidas y pues no quieren compartir, ¿no? Y pues eso, ¿no? Saber acercarme a las personas y que también creo que me ayuda completamente a mi carrera, ¿no? O sea, si quiero dar clases de filosofía, pues necesito aprender a mediar, que es lo más importante, ¿no? Porque pues sobre todo en las clases de filosofía de la prepa, pues no sé, alguien que no vaya a estudiar filosofía o que no se vaya a dedicar a eso, pues no le sirve de nada saber en qué año nació Platón, ¿no? O sea, y saberse todos los conceptos de memoria y saberse todos los filósofos en orden cronológico, desde los presocráticos, ¿no? O sea, pues a nadie, o sea, en la vida real no sirve, ¿no? La verdad. Pero lo que sí sirve es aprender a filosofar y pues para eso sirve justo la parte de mediación, tal cual, ¿no? O sea, no ya la parte de aprendérselo de memoria como aprendió mi mamá historia, sino la parte de mediación, de enseñar a hacerlo por ellos mismos, ¿no? Que es la discusión que tenían en la mesa pasada, en enseñar a ser autónomos en el pensamiento, en el acercarse, o sea, en el caso del museo, pues en el acercarse al arte, y en la filosofía, pues en el acercamiento a los conceptos y en el filosofar, tal cual. Bueno, también yo voy a contestar esa pregunta y, bueno, a lo mejor tú estás teniendo una crisis existencial y quieres respuestas, pero sí te voy a decir que yo creo que los que somos mediadores pues somos bastante egoístas, porque a fin de cuentas, como decíamos en la mañana, lo que queremos es compartir nuestras propias pasiones e intereses y queremos tener oídos ávidos de escuchar todo lo que tenemos que decir o preguntar o comentar. Entonces tú quieres que haya gente, por ejemplo, que haya leído el mismo libro que tú o que sea fan de lo mismo que tú, y si no existen, pues te los creas, ¿no? Es casi como una necesidad de hacer tu propio grupo, tu propio gremio, que ya existe, pero lo quieres hacer más grande, o sea, conquistar el mundo, ¿no? Entonces, en cierta medida yo creo que por eso medio, porque, bueno, sí es cierto que si a mí me ha hecho feliz algo y que me ha dado tanto, pues yo quiero que las demás personas también disfruten, ¿no? Pero atrás de eso está a lo mejor este egoísmo de decir, pues, quiero compartir esto contigo, aunque a los otros les guste solamente el tenis u otras cosas, ¿no? Entonces, pues están esas dos cosas. Sí hacer feliz a los demás, pero también hacerme feliz a mí misma. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, a mí me encanta estar con público. Me gusta, bueno, no sé si sabe, la oficina está en la entrada principal del museo
y se escucha perfectamente cuando llegan las personas. Entonces me gusta mucho mediar porque me gusta compartir, pero me gusta mucho escuchar. ¿Qué vamos a aprender también de las personas que nos visitan hoy? Y me gusta ver la transformación también a veces de esas miradas, esos rostros que ven una pieza y los ojos se saltan, o está la murmuración, ¿qué es eso de que está ahí? Y entonces, ay, ¿por qué no nos comparten? Y quiero retomar un poquito la parte del silencio, porque a veces hay personas que no gustan de compartir. Pero no quiere decir que no están interesadas y no quiere decir que no está sucediendo un proceso también de aprendizaje en el silencio. Entonces es como también respetar esas partes, porque también sucede. Pero sí, sobre todo me gusta mediar porque me gusta mucho compartir. Y donde sí observo un proceso más de transformaciones en el equipo de mediadores. Cuando llegan al museo las primeras semanas y cuando se van ya en los 6 meses, porque son prestadores de servicio social que están 6 meses y cada 6 meses hay grupos nuevos, es cuando dices, no te vayas por favor, porque híjole, manejan las salas para todos lados, todos los públicos y es importante también, me encanta como ver sus transformaciones, la seguridad que van teniendo y les digo, no, tú en el examen profesional olvídalo, cuál inhibición y cuál todo, tú aquí pesa en el agua y entonces tiene una transformación también muy, muy interesante de desenvolverse bastante y sobre todo de un objetivo del programa de mediación de MOA que es el compartir desde cada licenciatura y también el desde compartir, no solo de la etapa de pandemia para acá, pero sí compartirnos cómo nos sentimos, cómo estamos, qué momentos de vida estamos viviendo y cómo nos vamos a colaborar para estar mejor todos. Bueno, la pregunta de por qué me dedico al arte, pues por hambre. No, bueno, es que lo digo un poco de broma, pero a mí me parece muy importante que se reconozca que el trabajo educativo en el campo cultural es algo profesional y que merece ser remunerado, porque muchas veces en ese campo generalmente hay prácticas como de por amor al arte. Por mucho tiempo yo fui freelance y iba y decía, sí, yo me anoto y eso, y de las áreas de cultura, el área educativa como en general el magisterio es de las áreas más precarizadas, de las áreas como más exiliadas, pero se les exige un montón. Entonces para mí es importante pues poner sobre la mesa que es algo profesional, que se debe de remunerar y que a nivel de política pública se debe de reconocer la importancia del trabajo educativo en la cultura. Entonces, pues sí, para mí mi motivación es que es mi trabajo y mi fuente de ingreso y que lo hago de manera profesional. Y por otra, bueno, porque encontré yo en los museos de arte algo que, bueno, acá el chisme, bueno, yo de niña tenía TDA. Gracias a mis padres que eran hippies, me decidieron no medicar y hacer un montón de actividades de arte, o sea, como que todo el tiempo me entretenían con esas cosas, y yo encontré en los museos de arte una posibilidad como de ahí ver y decir, ay, claro, se puede tirar esto y se puede, o sea, como de encontrar esa como planta ruderal, de crecer hacia otro lado que no es solamente el campo como de la educación tradicional, porque siento que tengo más habilidad visual que, por ejemplo, tengo cierta como dislexia, ¿no? O sea, a mí me iba un poco mal en eso, o en las fechas, pésimo, pero puedo entrar como a conocimientos muy profundos, por ejemplo, a partir de las imágenes. Entonces, sentí, y es lo que me motiva actualmente en trabajar en programas que tengan que ver con la inclusión y con la comunicación colectiva que se pueda generar a partir de estas otras modalidades discursivas que no son las que se privilegian en el sistema educativo, sino que hay otras modalidades que también son igual de válidas. Y es como de manera como personal lo que me brinda como bastante satisfacción, generar como otras aproximaciones al pensamiento crítico y creativo. Y de manera, pues, como trabajadora del arte, pues, me motiva que se profesionalice esa área. Bueno, pues vamos cerrando. Realmente ya estamos sobre el tiempo y además les comento que este espacio, que pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene también sus horarios de trabajo. Me dijeron que cerraban a las 6.
Si no nos salimos, nos dejan encerrados. Por razones sindicales, nadie va a venir a abrirnos. Bueno, no, a mí me parece que estuvieron excelentes estas 2 mesas. Realmente fue muy enriquecedor, muy interesante también escuchar el diálogo entre personas que participan en distintos ámbitos, aunque en este caso coincidieron 3 personas del área de museos, pero en global es un tipo de diálogo que también rara vez se da. Entonces, en ese sentido, quiero pues despedirnos a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, por un lado, pero también a nombre del Seminario de Cultura Escrita y Poscolonialidad, que fue otro de los convocantes. Y me alegra este evento porque así empezó este seminario, precisamente convocando, invitando gente muy diversa, ¿sí? Porque lo que ocurre acá es que así como estamos divididos en instituciones, los que trabajan en la SEP o para la SEP, los que trabajan en el INBA o para el INBA, quienes trabajan para el CONACULTA, etcétera, y rara vez se reúnen en espacios comunes para dialogar, y me parece que es un trabajo indispensable. Yo lo que veo, ahora que escuché a nuestras expertas en el área de museos y artes, que estamos hablando, entre otras cosas, de una riqueza y diversidad y creatividad en las formas de significar, que es buena parte de lo que se hace en el ámbito del arte y los museos. Entonces creo que es indispensable continuar desarrollando la capacidad de las poblaciones diversas para significar y comunicarse y expresarse de diversas maneras. Entonces, bueno, pues les agradezco y nos despedimos de esta transmisión. Gracias.